Durante más de una década, lo sacrifiqué todo para ayudar a mi esposo a construir la empresa de su familia. En nuestro aniversario, anunció a su familia, ya no la necesitaremos. Lo que sucedió al día siguiente los dejó a todos sin palabras. Había pasado los últimos 11 años de mi vida construyendo algo que creía indestructible. Un matrimonio, un hogar y un futuro con un hombre que alguna vez creí que era mi mayor amor. Mis sacrificios no fueron pequeños. Dejé atrás una carrera prometedora, me distancié de mis ambiciones personales y dediqué cada momento de mi vida a asegurar que los sueños de mi esposo florecieran. El negocio de su familia, que alguna vez estuvo al borde del colapso, ahora se erguía como un imperio que ayudé a construir con mis propias manos. Y, sin embargo, en la noche de nuestro aniversario, frente a una sala llena de familiares sonrientes y brindis de gratitud, mi esposo levantó su copa y anunció, ya no la necesitaremos. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia de traición y venganza, quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si encuentran estos momentos de empoderamiento y transformación inspiradores, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a hacer crecer esta increíble comunidad. Ahora, vamos a ello. Durante unos segundos, las palabras no se registraron por completo. Hubo risas, el tintineo de las copas y el débil sonido de un camarero rellenando la bebida de alguien. Mis manos se sentían frías mientras me giraba hacia él. Mis labios se abrían para preguntar qué quería decir. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, su madre soltó una risita encantada, dándome palmaditas en el hombro como si fuera una niña que finalmente había sobrevivido a su utilidad. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho, querida, dijo, con la voz goteando falsa calidez. Ahora que la empresa es totalmente estable, podemos encargarnos nosotras. El peso de sus palabras me golpeó como un tren de carga. Mi esposo, no, el hombre para el que sin saberlo había estado construyendo un futuro, solo para ser desechada, asintió con la cabeza. Has trabajado duro, cariño, dijo, pero este siempre fue el plan. Nos ayudaste a llegar aquí, y ahora, bueno, es hora de que des un paso atrás. Dar un paso atrás, como si hubiera sido un extra en mi propia vida. Como si la última década de sudor, lágrimas e innumerables noches de insomnio no fueran más que un contrato temporal. Miré alrededor de la sala, esperando que alguien, cualquiera, expresara sorpresa o protesta en mi nombre. Pero todo lo que vi fueron miradas de complicidad, sonrisas ocultas y la inconfundible satisfacción de personas que habían jugado un juego largo y habían ganado. Mi estómago se retorció, subiéndome a la garganta. Esto no era un error. Esto no era un malentendido. Esto había sido planeado desde el principio. Apreté los puños debajo de la mesa, obligando a mi respiración a mantenerse uniforme. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme, no aquí, no ahora. Por supuesto, dije, con la voz firme pero fría como el hielo. Lo entiendo perfectamente. Un brillo triunfal brilló en los ojos de mi esposo, mi futuro ex esposo, aunque él todavía no lo sabía. Pensó que me retiraría en silencio, desaparecería como una vieja empleada cuyo contrato había expirado. Pensó que me iría sin nada. No tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Esa noche, me quedé despierta en la cama junto a él, mirando al techo mientras él dormía profundamente, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Había pasado más de una década creyendo en él, apoyándolo y sacrificándome por él, y a cambio, me había descartado como un modelo de negocio obsoleto. Pero yo no era solo una esposa desechada. Era una mujer que había pasado años administrando registros financieros, supervisando acuerdos comerciales y asegurándose de que cada decisión que tomaba su familia fuera rentable. Conocía sus secretos, sus debilidades, lo más importante, sus vulnerabilidades. Si pensaban que simplemente podían borrarme del imperio que ayudé a construir, estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad que brillaba con el éxito que había ayudado a crear. Era irónico, en realidad. Había pasado tantos años asegurándome de que su legado permaneciera intacto, sin darme cuenta de que algún día, ese mismo legado sería el arma que empuñaría contra ellos. Mientras estaba allí parada, una idea comenzó a tomar forma, fría, calculada y devastadoramente efectiva. La venganza no era solo una opción, era el único camino a seguir. Un castillo de naipes listo para caer. Durante los días siguientes, interpreté bien mi papel. Sonreí durante el desayuno, besé a mi esposo la mejilla antes de que se fuera al trabajo y asentí en silencio cada vez que mencionaba sus planes para nuestro futuro, planes que ya no me incluían.
Pero bajo la superficie, estaba reuniendo toda la información que necesitaba. Las cuentas de la empresa, tenía acceso a ellas. Las escrituras de propiedad, los contratos confidenciales, los pasivos ocultos que tanto se habían esforzado por ocultar, todo a mi alcance. Habían cometido el error de subestimarme, asumiendo que mi papel no había sido más que el de una partidaria silenciosa. Lo que habían olvidado era que yo era la arquitecta de su éxito, y ahora sería la arquitecta de su caída. Mientras revisaba documentos a altas horas de la noche, descubrí algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza, no de miedo, sino con la emoción de un descubrimiento que inclinaría la balanza a mi favor. Discrepancias financieras. La familia de mi esposo había estado desviando dinero de los libros, canalizando fondos a cuentas en el extranjero y manipulando las ganancias para evadir impuestos. El mismísimo imperio que tan orgullosamente habían declarado estable estaba, en realidad, a una auditoría legal de derrumbarse. Podría haberme detenido allí. Podría haber tomado esa información, habérsela entregado a las autoridades y haber visto cómo se derrumbaba su imperio. Pero eso habría sido demasiado fácil. Quería que sufrieran, quería que experimentaran la misma traición que yo había sentido. Y así, no solo planeé exponerlos, planeé hacer que suplicaran. La noche antes de la tormenta, en la víspera de mi partida, organicé una cena, una última reunión antes de que diera un paso atrás, como ellos tan amablemente lo expresaron. Mi esposo estaba de muy buen humor, riendo con sus parientes, completamente inconsciente de que al día siguiente, todo lo que apreciaba desaparecería. Levanté mi copa, imitando el mismo brindis que él me había hecho unos días antes. Por nuevos comienzos, dije, con los labios curvados en una sonrisa. Él sonrió, sin tener ni idea. Por nuevos comienzos, repetí, tomando un sorbo lento, ya saboreando la satisfacción de lo que vendría. Mañana, se despertarían con una pesadilla. Mañana, aprenderían que la mujer que tan fácilmente habían descartado no solo se estaba marchando, se lo llevaba todo con ella. Sus últimos pensamientos antes de que azote la tormenta, mientras yacía en la cama esa noche, con el brazo de mi esposo descuidadamente sobre mí. No sentí tristeza, ni arrepentimiento, solo la determinación firme y ardiente de una mujer que había sido empujada demasiado lejos. Me habían descartado como una ocurrencia tardía, un peldaño en su camino hacia el éxito. Para cuando saliera el sol, comprenderían su error. Y cuando el polvo se asentara, yo sería la única que quedaría en pie. Me desperté antes del amanecer, con los brazos de mi esposo todavía sobre mí, su respiración profunda y tranquila. Durante años, había encontrado consuelo en el ritmo constante de su sueño, creyendo que era el sonido de un hombre en paz, un hombre que me amaba. Ahora, no era más que el eco de mi propia estupidez. Miré al techo, mi mente repasando la última década, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había enterrado bajo el peso de sus ambiciones. Lo había conocido en la universidad, cuando él era solo un joven entusiasta con grandes ideas pero sin dirección. Tenía encanto, se lo concedo, pero el encanto por sí solo no podía convertir las ideas en realidad. Se necesitaba disciplina, estrategia y un impulso implacable. Y ahí es donde entré yo. Mientras él era la cara de la operación, estrechando manos y vendiendo promesas, yo era la que se aseguraba de que esas promesas se pudieran cumplir. Creé sus presentaciones, elaboré sus propuestas, analicé números hasta altas horas de la noche y mantuve reuniones para las que él no estaba preparado. No era solo amor lo que me mantenía a su lado, era la fe. Creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Y cuando sus padres finalmente le entregaron el control del negocio familiar en apuros, fui yo quien lo cambió. Las largas horas, el estrés, la presión constante de demostrar que éramos dignos de su confianza, todo se convirtió en mi carga. Optimicé las operaciones, recorté costos innecesarios y negocié acuerdos que sacaron a la empresa del borde del desastre financiero. Vi cómo su familia pasó de descartarme como nada más que la esposa que lo apoyaba a tratarme como su arma secreta. Pero incluso entonces, nunca me aceptaron de verdad. Yo no era una de ellos, no provenía de la riqueza ni de las conexiones. Había construido mi inteligencia y resistencia por necesidad, a través del trabajo duro, a través de noches de insomnio llenas de cálculos y estrategias. Y no importaba cuánto hiciera por ellos, siempre sería una extraña mirando hacia adentro. No me di cuenta de cuán profunda era esa división hasta la noche de nuestro aniversario, cuando mi esposo se paró frente a todos ellos y dejó en claro que ya no me necesitaban. Me senté en la cama, mirando su figura dormida, preguntándome si alguna vez me había amado. ¿Había sido una socia a sus ojos, o solo un peldaño? ¿Alguna vez me había visto como su igual, o siempre había sabido que llegaría este día? Las respuestas ya no importaban.
El daño estaba hecho. Me levanté de la cama, moviéndome con cuidado por la habitación tenuemente iluminada con facilidad práctica. Había pasado años en esta casa, conociendo cada crujido de las tablas del piso, cada punto blando de la alfombra. Pasé junto a la foto de boda enmarcada en la mesita de noche, esa en la que ambos sonreíamos, ajenos a la traición que me aguardaba años después. Era casi ridículo ahora. Cogí mi teléfono y me desplacé por mis correos electrónicos. En los últimos días, había reunido todo lo que necesitaba: informes financieros, documentos legales, contratos confidenciales. Cada sesión de estrategia nocturna, cada decisión comercial que había tomado, se había guardado cuidadosamente. Mi esposo podría haber pensado que era el cerebro, pero la verdadera base de su imperio siempre había sido yo, y él me acababa de dar todas las razones para desmantelarlo. Caminando por el pasillo, me detuve junto a la puerta de lo que se suponía que era nuestra oficina en casa. Era donde había pasado innumerables horas construyendo la empresa junto a él, elaborando planes de los que luego se llevaría el crédito. Abrí la puerta. Entrando, el débil olor a tinta y papel viejo llenaba el espacio. Esta habitación había visto todas las versiones de mí: la soñadora esperanzada, la esposa agotada, la estratega decidida. Ahora, sería testigo de algo completamente diferente. Me senté en mi escritorio, mirando el certificado enmarcado que llevaba mi nombre. Hubo un tiempo en que estaba en camino de convertirme en algo grande por mí misma. Había sido aceptada en un prestigioso programa de posgrado, tenía oportunidades que podrían haber convertido mi carrera en algo extraordinario. Pero cuando mi esposo me dijo que me necesitaba más que al mundo, tomé la decisión de quedarme. ¿Y para qué? ¿Para un hombre que me veía como desechable? ¿Para una familia que nunca me respetó? Pasé los dedos por los bordes del marco. Mi pecho se apretaba con una mezcla de rabia y arrepentimiento. Mi yo pasado había estado tan dispuesto a comprometerse, a creer que el amor era suficiente para justificar dejar de lado sus propias ambiciones. Esa mujer ya no existía. Cogí un bloc de notas y comencé a enumerar todo lo que había hecho por la empresa: cada innovación, cada cambio estratégico, cada acuerdo que nos había llevado a la cima. Era asombroso verlo todo expuesto. Mi nombre podría no haber estado en el papeleo oficial, pero la evidencia estaba allí. Había construido un imperio y no me habían dado nada a cambio. Ya no. El primer paso para recuperarlo todo. Siempre había sido meticulosa, siempre pensando 3 pasos por delante. Esa noche, revisé todos los documentos a los que tenía acceso, cotejando registros financieros, rastreando inconsistencias. No me llevó mucho tiempo descubrir más de sus secretos: transacciones ilegales, cuentas ocultas, nombres que no deberían haber estado en ciertos acuerdos. Pensaron que habían cubierto sus huellas, pero habían olvidado una cosa crucial. Nadie conocía los entresijos de la empresa mejor que yo. Habían subestimado a la mujer a la que habían pasado una década descartando. A medida que pasaban las horas, mi plan tomó forma. No se trataba solo de exponerlos, se trataba de asegurarme de que cuando su imperio cayera, yo sería la que estuviera en la cima. Por la mañana, estaba lista. Regresé al dormitorio, me metí en la cama junto a mi esposo, que todavía no se daba cuenta de la tormenta que se avecinaba. Se movió ligeramente, murmurando algo incoherente, y yo simplemente sonreí. Durante años, había pasado mis noches asegurándome de que sus sueños se hicieran realidad. Ahora, me aseguraría de que viviera mi peor pesadilla. Cerré los ojos, permitiéndome un último momento de silencio antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. La cuenta regresiva había comenzado. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de mi esposo tarareando en la ducha, completamente ajeno a las líneas de batalla que se habían trazado durante la noche. Su voz resonaba en el baño, alegre, despreocupada, como si no hubiera destrozado mi mundo hacía solo unos días. Realmente creía que había ganado, que yo me apartaría en silencio, aceptaría mi destino y me desvanecería en el fondo como una vieja inversión olvidada. Qué equivocado estaba. Miré al techo por unos momentos, mi mente repasando todo lo que había descubierto la noche anterior. Mi esposo y su familia habían construido todo su éxito sobre una ilusión cuidadosamente elaborada, y ahora esa ilusión estaba a punto de derrumbarse. Había pasado años siendo su activo más valioso, su arma secreta, pero ahora era algo completamente distinto, la mayor amenaza para todo lo que apreciaban. Saliendo de la cama, me moví por la casa, observando cada detalle con nuevos ojos: las fotos enmarcadas en las paredes, los muebles caros, los pequeños artículos de lujo que habían aparecido a lo largo de los años. Todo era resultado directo de mis sacrificios. Mis manos habían construido esta vida y, sin embargo,
Me habían hecho a un lado como si nada de eso me hubiera pertenecido jamás. No me iría sin más, me negué. Mi esposo salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, pasándose los dedos por el cabello húmedo. Buenos días, dijo, sonriéndome como si nada hubiera cambiado, como si yo no estuviera mirando el rostro del hombre que había conspirado contra mí a plena vista. Buenos días, respondí suavemente, forzando una suave sonrisa en mis labios. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el enemigo más peligroso era el que sabía cómo pasar desapercibido. Mi momento para la confrontación llegaría, pero aún no. Se inclinó y me besó la frente distraídamente antes de dirigirse al armario. Gran día hoy, dijo casualmente. Tenemos una reunión importante de la Junta. Puede que llegue tarde a casa. Arqueé una ceja. Era mentira, no había ninguna reunión de la Junta programada para hoy. Lo sabría. Yo había sido la que había programado esas reuniones durante años. Si estaba mintiendo sobre esto, significaba que se estaba reuniendo con alguien con quien no quería que yo me enterara, tal vez finalizando los planes que él y su familia tenían para mi salida del negocio. Bien. Que crea que tiene la sartén por el mango. Lo vi vestirse, eligiendo cuidadosamente su corbata, ajustándose el reloj, asegurándose de que pareciera en todo el sentido de la palabra un poderoso hombre de negocios. Si tan solo esos miembros de la Junta supieran que el hombre en el que confiaban no era nada sin la mujer que estaba justo frente a él. No me esperes, dijo mientras cogía las llaves. No lo haré, respondí, y lo decía en serio. En el momento en que salió por la puerta, me puse en acción. Ya tenía acceso a todo lo que necesitaba: registros de la empresa, transacciones financieras, comunicaciones confidenciales. Pero lo que necesitaba ahora era una prueba que pudiera derrumbar su imperio de una manera que no dejara lugar a la recuperación. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a abrir archivos, las cuentas en el extranjero, las transacciones ocultas, los tratos fraudulentos. Todo estaba allí, enterrado bajo capas de cuidadoso engaño. Habían operado bajo el supuesto de que nadie miraría demasiado de cerca, que nadie cuestionaría los números. Pero nunca habían contado con que yo estuviera allí para deshacerlo. Con unas pocas teclas, aseguré copias de todo, asegurándome de guardarlas en lugares que mi esposo nunca pensaría en revisar. Encripté archivos, creé planes de respaldo y me aseguré de que, sin importar lo que sucediera a continuación, siempre estaría un paso por delante. Para cuando llegó la tarde, tenía lo que necesitaba. Pero no solo iba a exponerlos, me iba a asegurar de que supieran exactamente quién era el responsable de su caída. La verdad, a simple vista, la familia de mi esposo siempre se enorgullecía de su reputación. Les encantaba ser el centro de atención, la admiración, el respeto que recibían en los círculos empresariales. Pero, en realidad, toda su base se construyó sobre el engaño. Habían malversado dinero de pequeños inversores, habían utilizado tácticas poco éticas para expulsar a los competidores del mercado, y lo peor de todo, se habían asegurado de que yo, la mujer que ahora consideraban innecesaria, limpiara cualquier error que cometieran. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, me vestí cuidadosamente, eligiendo un atuendo que irradiaba una tranquila confianza, no la esposa sumisa que esperaban, sino la mujer que había sido antes de sacrificarlo todo por ellos. Me miré por última vez en el espejo, y por primera vez en años, me reconocí de nuevo. Esta era la versión de mí que habían subestimado. Llegué a la oficina de mi esposo justo cuando terminaba la supuesta reunión de la Junta. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, lo vi de pie con su padre, enfrascado en una conversación con un hombre que reconocí de inmediato, un abogado. Así que esto era todo, el paso final para dejarme fuera. Entré en la habitación. El sonido de mis tacones en el suelo hizo que los tres hombres se volvieran hacia mí. La expresión de mi esposo parpadeó con sorpresa antes de que la enmascarara rápidamente. «Cariño, ¿qué haces aquí?», preguntó, fingiendo indiferencia. Sonreí, dando un paso adelante. Pensé en venir a ver cómo había ido la reunión de la Junta. Su padre le dirigió una mirada rápida, sintiendo que algo andaba mal. El abogado, sin embargo, permaneció tranquilo, observándome atentamente. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. «Tal vez quieran echar un vistazo a esto», dije, con voz tranquila y mesurada. Mi esposo dudó antes de abrir la carpeta, sus ojos recorrieron los documentos. Y entonces lo vi. El momento preciso en que se dio cuenta de lo que estaba mirando. El color se le fue del rostro, su agarre se apretó en las páginas, su garganta se movió mientras tragaba saliva. Su padre se inclinó, leyendo por encima del hombro. «¿Qué es esto?», preguntó.
Incliné ligeramente la cabeza. Oh, solo un desglose detallado de cada transacción ilegal en la que ha estado involucrada su empresa. Cuentas en el extranjero, ganancias manipuladas, responsabilidades ocultas, ya saben, lo habitual. Mi esposo cerró la carpeta de golpe. ¿De dónde sacaste esto? Su voz era aguda, llena de pánico. Sonreí, cruzando los brazos. ¿De verdad pensaste que pasaría más de una década trabajando a tu lado y no sabría cómo acceder a todo? El abogado se aclaró la garganta. Creo que deberíamos discutir esto en privado. No se molesten, interrumpí. Ya he hecho los arreglos. Se han enviado copias de esto a las personas apropiadas. Considérenlo una cortesía. El silencio en la sala era ensordecedor. El padre de mi esposo parecía haber sido golpeado. Su boca se abría y se cerraba mientras luchaba por articular palabras. Mi esposo, por otro lado, respiraba con dificultad, con las manos apretadas en puños. «No te atreverías», dijo con los dientes apretados. Lo miré fijamente a los ojos. «Ya lo he hecho». Luego, sin decir una palabra más, giré sobre mis talones y salí de la habitación, dejando atrás el mundo que una vez había construido para un hombre que nunca me mereció. Esto era solo el principio. Mientras salía de la habitación, pude oír el murmullo de incredulidad detrás de mí, pero no miré hacia atrás. La decisión fría y calculada que había tomado en el momento en que entré en esa oficina ahora se ponía en marcha. Mi esposo y su familia habían cometido un error fatal. Me habían subestimado, y ahora me iba a asegurar de que entendieran las consecuencias de sus actos. No se trataba solo de vengarme, se trataba de asegurarme de que su imperio, construido sobre mentiras y engaños, se derrumbara de una manera de la que nunca pudieran recuperarse. Pero sabía que tenía que tener cuidado. La venganza, cuando se ejecuta imprudentemente, puede ser tan destructiva para el vengador como para la víctima. Necesitaba planear meticulosamente, tejer una red que los atrapara a todos sin un solo error. El primer paso era claro, tenía que cubrir mis huellas. No podía permitir que nadie sospechara que yo estaba detrás de la repentina aparición de documentos incriminatorios. Mientras regresaba a casa, sentí el peso de la información que había reunido. Las cuentas en el extranjero, los registros falsificados, los contratos manipulados. Era una montaña de evidencia, suficiente para ponerlos de rodillas. Pero no era suficiente con solo exponerlos. Quería que sintieran toda la fuerza de su traición, que entendieran que cada movimiento que hacían en su búsqueda de poder tenía consecuencias. Había pasado años interpretando el papel de la esposa que apoya, siempre en segundo plano, siempre callada, siempre esperando el momento en que finalmente se me reconociera por el trabajo que había realizado. Ese momento había llegado, pero no buscaba reconocimiento. Quería algo mucho más profundo, justicia. Esa noche, me senté con un cuaderno y comencé a esbozar mi plan. Tenía que ser metódica, precisa. No había lugar para el error. La clave era atacar cuando menos lo esperaran, para asegurarme de que cada movimiento que hiciera los dejara cuestionando cada uno de sus pasos. Sabía que me estarían observando, esperando un paso en falso, una señal de que era vulnerable. Pero había sido cuidadosa durante demasiado tiempo para cometer un error ahora. Comencé con las finanzas. Los activos de la empresa estaban todos vinculados a transacciones complejas, algunas legales, otras no tanto. Tenía el conocimiento para desenredarlo todo, para exponer las cuentas ocultas que nadie sabía que existían. Pero necesitaba hacer algo más que revelar la verdad. Necesitaba hacer que cuestionaran todo por lo que habían trabajado. Pasé los días siguientes revisando los datos que había recopilado, elaborando una serie de avisos anónimos que llevarían a las autoridades directamente a su puerta. No era suficiente con simplemente enviar un correo electrónico. Necesitaba el tipo de prueba innegable que no les dejaría más remedio que admitir sus fechorías. Me puse en contacto con algunas fuentes confiables, personas que me debían favores, e hice que filtraran la información de tal manera que pareciera provenir de alguien de adentro, alguien dentro de su propio círculo. Era perfecto. Las autoridades nunca sospecharían de mí. Pero mientras trabajaba, comencé a darme cuenta de algo. La venganza, cuando se ejecuta con precisión, puede sentirse vacía. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de lo profundamente que me habían traicionado. Me habían usado para construir su imperio, para darles todo lo que necesitaban para tener éxito. ¿Y para qué? Para tirarme como si no fuera más que una ocurrencia tardía. La ira que una vez había sido una rabia silenciosa y a fuego lento comenzó a arder con más fuerza. Ya no solo estaba planeando su caída, la estaba saboreando. Cada correo electrónico que enviaba, cada documento que manipulaba,
Cada movimiento que hacía era un paso hacia algo mucho más grande que una simple venganza. Era un ajuste de cuentas. Pero entonces, justo cuando pensaba que estaba llegando a la meta, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada telefónica de mi esposo. Su voz era diferente, tensa, nerviosa. «Tenemos que hablar», dijo. Su tono no dejaba lugar a dudas. Mick Huid Halara. ¿Lo había descubierto? No había cometido ningún error, pero no importaba si se había enterado de mi plan. Necesitaba actuar rápido. No tenía intención de dejar que controlara la narrativa por más tiempo. ¿Sobre qué?, pregunté, fingiendo inocencia. Sobre todo, respondió. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que has estado planeando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba fanfarroneando? ¿Había descubierto de alguna manera el rastro que tan cuidadosamente había trazado? Luché por mantener mi voz firme. No estoy segura de qué estás hablando. No juegues conmigo, espetó. Sé que has estado revisando los registros financieros. Sé que has estado manipulando los activos de la empresa. Se acabó. Contuve una risa, mi mente corría. Así que se había dado cuenta. ¿Pero cómo? ¿Había notado los cambios sutiles, las discrepancias que había dejado intencionalmente? ¿O alguien le había avisado? ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya?, preguntó. No vas a destruir todo lo que hemos construido. No veo la pena. Una fría sonrisa se extendió por mi rostro. Era el momento que había estado esperando. Pensó que tenía miedo, pensó que iba a echarme atrás. Tienes razón, dije, mi voz tan tranquila como pude. No veo la pena para ti. Pero para mí, lo es todo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Una sensación de satisfacción me inundó. El juego había cambiado. Ya no solo estaba tratando de derribar su imperio, los estaba obligando a enfrentar las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era el abogado, el que había estado en la reunión de la oficina cuando lancé la bomba sobre mi esposo. Era mayor, un hombre que siempre se había comportado con un aire de autoridad, pero ahora su comportamiento era diferente. Había nerviosismo en él, una vacilación en sus pasos. Señora Carter, comenzó, con voz cautelosa. Creo que tenemos que hablar. Estoy escuchando, respondí, con tono firme. Me han informado de los documentos que ha estado filtrando, dijo, sin molestarse en endulzarlo. La familia está tratando de contener el daño, pero estoy aquí para advertirle. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Arqueé una ceja. Eric Larlow asintió con la cabeza, sus ojos brillaban nerviosos. Puede detener todo esto. Puede irse y nada de esto tendrá que hacerse público. La empresa puede sobrevivir. Su reputación, su vida, todo puede volver a la normalidad. Lo miré, considerando sus palabras. Había una parte de mí que quería aceptar la oferta, quería dejar todo esto atrás y empezar de nuevo. Pero al mirarlo a los ojos, supe que no había vuelta atrás. No, dije, mi voz firme. Es demasiado tarde para eso. El rostro del abogado decayó. Lo entendió entonces. Esto no se trataba de dinero, no se trataba de poder, se trataba de algo mucho más profundo, algo que nunca podría entender. Yo ya había ganado. Podía sentir el peso del momento presionándome. Las palabras del abogado resonaban en mi mente y no pude evitar sonreír. Estaba claro ahora que mi esposo y su familia me habían subestimado. Pensaron que podían hacerme a un lado, asumir que me iría en silencio en la noche. Pero de lo que no se dieron cuenta fue de que cada paso que habían dado para echarme del negocio, para borrarme de su mundo, solo había alimentado el fuego de mi venganza. Las apuestas eran altas y estaba decidida a hacer que sintieran las consecuencias de sus actos de una manera que nunca olvidarían. Pero no era suficiente con simplemente exponer sus crímenes. Quería que experimentaran toda la magnitud del daño que habían hecho, que sintieran el peso de su traición en cada rincón de sus vidas. Pasé los días siguientes manteniéndome alejada de todos, interpretando el papel de la esposa que había sido desechada, que había aceptado su destino. Observé cómo mi esposo seguía con su día, asistiendo a reuniones, discutiendo el futuro de la empresa, completamente ajeno a la tormenta que había desatado. Pero todo estaba a punto de cambiar. La fase final de mi plan se puso en marcha. Ya había asegurado los registros financieros, los documentos fraudulentos, la evidencia que derrumbaría su imperio. Pero ahora necesitaba asegurarme de que cuando todo se derrumbara, no tuvieran a nadie a quien acudir. Necesitaba asegurarme de que todos los negocios, todos los contratos, todos los tratos que habían hecho quedaran expuestos, dejándolos sin nada. Me aseguré de enviar el último aviso anónimo a las autoridades. Esta vez,
Era la evidencia crítica que haría que todo fuera irreversible. Sabía que el momento tenía que ser perfecto. Esperé hasta la noche anterior a la reunión de la junta programada, cuando la familia estaría reunida para discutir nuevas oportunidades, para enviar el aviso. La llamada telefónica llegó poco después. Era de uno de los agentes con los que me había puesto en contacto. Ya habían comenzado su investigación. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Me permití una pequeña sonrisa triunfal, pero no había tiempo para celebrar. El juego estaba lejos de terminar. Sabía que las próximas horas serían críticas. La familia estaría tambaleándose por la exposición, luchando por cubrir sus huellas, tratando de salvar lo que pudieran. Necesitaba estar allí para presenciar el momento en que todo por lo que habían trabajado tan duro se derrumbara. No se trataba del dinero, no se trataba del poder, se trataba de mostrarles que era más que la mujer que habían descartado. Yo era la arquitecta de su fracaso. Observé desde la distancia cómo la familia se reunía para su reunión la mañana siguiente, cada uno tratando de aferrarse a su posición, para mantener la fachada de control. Mi esposo estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido, la mandíbula apretada mientras se dirigía al grupo. Trató de proyectar confianza, pero pude ver que las grietas comenzaban a mostrarse. Y entonces cayó la bomba. Llegaron las autoridades. La expresión de su rostro no tenía precio. Trató de disimular, trató de actuar como si todo estuviera bien. Pero estaba claro que las paredes se le estaban cerrando encima. Pude sentir la tensión en la sala cuando los agentes comenzaron a presentar sus hallazgos, presentando la evidencia pieza por pieza. Su empresa ha estado involucrada en una serie de transacciones financieras ilegales, dijo uno de los agentes, con voz firme y autoritaria. Estas transacciones involucran cuentas en el extranjero, registros falsificados y manipulación deliberada del mercado. Hemos reunido suficiente evidencia para emprender acciones legales. Pude ver cómo el color se le iba del rostro a mi esposo cuando sintió todo el peso de la situación. Su padre, siempre la figura estoica, pareció encogerse bajo la presión. Su madre, que siempre lo había apoyado con una lealtad inquebrantable, ahora parecía perdida, sin saber qué hacer. La sala estaba en silencio, excepto por la voz de la gente que continuaba describiendo los cargos en su contra. Por un momento, casi sentí lástima por ellos, casi. Pero entonces el agente se volvió hacia mí. Señora Carter, dijo, sus ojos se encontraron con los míos. Hemos reunido una gran cantidad de evidencia, y es gracias a su ayuda que pudimos descubrir toda la extensión del fraude. Su cooperación ha sido invaluable. Sonreí. La satisfacción crecía dentro de mí como una ola. Se acabó. Ahora no tenían escapatoria. Pero justo cuando pensaba que el juego había terminado, mi esposo hizo algo inesperado. Se puso de pie, su silla raspó contra el suelo mientras la empujaba hacia atrás. Esto es ridículo, espetó. No saben de qué están hablando. No hemos hecho nada malo. El agente no se inmutó. Tenemos toda la evidencia que necesitamos, señor Carter. La verdad está ahí afuera y ahora no hay dónde esconderse. Pero no eran solo las autoridades las que se le acercaban. Tenía una última sorpresa bajo la manga. Había enviado una copia de la evidencia a la prensa. Había filtrado la historia a un periodista de confianza, alguien que me debía un favor, y me había asegurado de que llegara a las noticias el mismo día que llegaran las autoridades. La historia se extendió como la pólvora, difundiéndose por Internet, la televisión y las redes sociales. Las consecuencias fueron inmediatas. La reputación de la familia fue destruida, las acciones de su empresa se desplomaron y el mundo los veía derrumbarse. Pude oír la conmoción mientras la gente luchaba por contener el daño. Los intentos de mi esposo por salvar lo que quedaba de su dignidad fueron fútiles. Las batallas legales, el frenesí mediático, todo era demasiado para él. Y entonces llegó el giro final. Mientras la familia intentaba reagruparse, con la esperanza de un milagro que deshiciera el daño, mi esposo se volvió hacia mí, con el rostro lleno de ira. Tú hiciste esto, siseó. Lo arruinaste todo. Lo miré fijamente a los ojos. No, tú hiciste esto. Lo arruinaste todo en el momento en que decidiste que yo era desechable. Retrocedió como si lo hubieran golpeado. La comprensión de lo profundamente que me había traicionado lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Pero no había tiempo para arrepentirse ahora. Su imperio se estaba derrumbando y no había forma de detenerlo. El daño estaba hecho y me había asegurado de ello. La satisfacción que había esperado era agridulce. Había obtenido mi venganza, pero me había costado más de lo que había anticipado. Había derribado todo lo que apreciaban, pero también había perdido una parte de mí misma en el proceso.
A medida que el polvo comenzaba a sentarse y el caos se desarrollaba a mi alrededor, me di cuenta de que la victoria que había ganado no se trataba solo de derribarlos. Se trataba de recuperar mi propio poder. Se trataba de volver a tomar el control de mi vida. Salí de esa habitación sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. La familia nunca olvidaría este día, y yo tampoco. Salí del edificio, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina, pero había una extraña calma que se había apoderado de mí. El caos que había puesto en marcha se desarrollaba detrás de mí. Las consecuencias en cascada sobre mi esposo, su familia y su imperio, el frenesí mediático, las autoridades acercándose, el desplome de las acciones de la empresa. Todo sucedía tal como lo había planeado. Pero incluso mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. ¿Era este realmente el final o acababa de comenzar un nuevo capítulo en mi vida? La agridulce sensación de la victoria persistía en el aire. No había alegría al ver su caída, ni satisfacción en su miseria. Era como si un pesado telón hubiera caído sobre todo lo que alguna vez importó. Había pasado tanto tiempo planeando esta venganza perfecta, vertiendo mi dolor y mi ira en cada movimiento calculado, pero al estar allí sola en las secuelas, me sentí vacía. No había esperado esto. Había esperado un cierre, una retribución que sanara las heridas que me habían infligido. Pero en cambio, todo lo que sentí fue el peso de lo que había perdido. Mi matrimonio, mi confianza, la vida que había construido junto a él. Todo se había ido, reemplazado por los restos de una vida que había luchado por desmantelar. Y mientras me alejaba de las ruinas de su imperio, me di cuenta de que la parte más difícil no era la destrucción que había causado, sino la calma que la siguió. El silencio que dejó su mundo destrozado se sentía ensordecedor, como si todo el ruido de los últimos 10 años no hubiera sido más que una distracción de la verdad que había estado evitando. No solo estaba enojada con ellos, estaba enojada conmigo misma por no haber visto la verdad antes, por no reconocer que había estado atrapada en una red de mentiras que había permitido que girara a mi alrededor. Pero ahora, a medida que el peso de las consecuencias se asentaba, me encontré en la encrucijada de algo nuevo. Las decisiones que había tomado, el camino que había elegido, habían creado una oportunidad para reinventarme. Era como si, al quemar su mundo hasta los cimientos, hubiera despejado el camino para mi propia transformación personal. No necesitaba su aprobación, su reconocimiento ni su validación. Había pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras, trabajando entre bastidores, haciéndolos exitosos mientras borraba mi propia identidad. Pero ya no. A medida que pasaban los días, comencé a reconstruir, no solo los restos de mi vida, sino una nueva base, una que era completamente mía. Busqué asesoramiento legal para garantizar mi independencia financiera, para proteger lo que me pertenecía por derecho. Sabía que la batalla aún no había terminado. Habría demandas, habría repercusiones legales, pero estaba lista. Había terminado de ser una observadora pasiva en mi propia vida. Me mantendría firme y enfrentaría lo que viniera después. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando recibí una carta por correo. Era de mi abogado, que me había estado ayudando a navegar las secuelas de todo lo que había puesto en marcha. La carta fue inesperada, una invitación a una reunión con alguien que una vez había sido parte integral del negocio familiar, alguien que se había ido hace años en circunstancias misteriosas. El nombre en la carta decía, Sophia Harris. Sophia había sido la directora financiera de la empresa, una mujer que había trabajado con la familia de mi esposo durante más de una década antes de desaparecer misteriosamente. Su partida siempre había sido un tema de conversación, susurros sobre discrepancias financieras, batallas legales y una renuncia repentina. La carta era breve, pero el mensaje era claro, quería reunirse. Y después de todo lo que había sucedido, sabía que tenía que escucharla. Concerté la cita. Cuando llegué a su oficina, me recibió una mujer que parecía el enigma que había sido en los años anteriores. Había una agudeza en su mirada, una mirada de complicidad que me inquietaba. No perdió el tiempo con cortesías. «Sé lo que has hecho», dijo, con voz firme, sin traicionar ninguna emoción. «Y he estado observando, esperando este momento. He estado esperando que tomes el control». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no respondí de inmediato. En cambio, me concentré en ella, tratando de evaluar sus intenciones. Yo fui quien descubrió el primer conjunto de irregularidades en los registros financieros hace años, continuó. Traté de exponerlo, pero nadie escuchó. Me obligaron a irme, me silenciaron con amenazas, sobornos y batallas legales. Pero tú. Hizo una pausa, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa casi imperceptible. Has hecho lo que yo no pude.
Has sacado todo a la superficie. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. No se trataba solo de que yo me vengara. No se trataba solo de que yo derribara a la familia de mi esposo. Se trataba de algo más grande, algo que se había estado gestando mucho antes de que yo pusiera en marcha mi plan. No estás sola en esto, dijo, bajando la voz. Hay otros, personas que fueron silenciadas, personas que sabían la verdad pero no podían hablar. He pasado años reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado para exponerlas a todas. Una sensación de comprensión me invadió. Lo que había pensado que era un acto aislado de venganza era parte de algo mucho más grande. Una red de engaño y corrupción que se extendía mucho más allá de la familia de mi esposo. La rebelión silenciosa de Sofía había estado hirviendo a fuego lento durante años, y ahora parecía que, sin saberlo, me había convertido en parte de ella. Quiero ayudarte, dijo, su tono ahora más suave. Has puesto las ruedas en movimiento, pero hay más por descubrir, más personas que deben rendir cuentas, más vidas que deben cambiar. En ese momento, me di cuenta de que la venganza que había buscado era solo el comienzo. No solo había derribado un imperio, había iniciado un movimiento. La oferta de Sofía no se trataba solo de arreglar el pasado, se trataba de remodelar el futuro. Era hora de dejar ir el dolor, dejar ir la ira y concentrarme en construir algo nuevo. Un futuro en el que ya no me escondieran las sombras, donde finalmente pudiera salir a la luz. Y al salir de la oficina de Sofía, sentí una paz que no había conocido en años. La tormenta había pasado y ahora podía comenzar el trabajo de reconstrucción, no solo de mi vida, sino de todo lo que me habían quitado. El viaje que tenía por delante no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Estaba lista,